En esta guía se proponen dos ejercicios, los cuales ustedes ya reflexionaron después de haber observado el video que nos remite al teorema de Pitágoras, el cual va a ser fundamental para resolver este tipo de problemas o para cumplir con esta habilidad y el plano cartesiano. Se proponen estos dos, los cuales los voy a explicar. En este caso, importante siempre leer y representar la información que nos están dando. Adrián y Fabián salen del colegio para su casa. Si Adrián camina 3 kilómetros hacia el este y 2 kilómetros hacia el norte, ahí tenemos una coordenada, y Fabián camina 1 kilómetro hacia el oeste y 5 kilómetros hacia el norte, ¿a qué distancia se encuentra la casa de Adrián de la de Fabián? ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ubicar, vamos a considerar que el colegio se ubica en la coordenada 0,0 en el origen del plano cartesiano. Vamos con Adrián. ¿Qué tenemos de Adrián? Dice que él camina 3 kilómetros hacia el este, y camina luego 2 kilómetros hacia el norte. ¿Qué tenemos de Fabián? Tenemos de Fabián. Dice que Fabián camina 1 kilómetro al oeste y 5 kilómetros al norte. Estos son coordenadas. Si nosotros estamos ubicados en el origen, vamos a recordar que nuestro este es el eje X positivo, el norte es el eje Y positivo, el oeste es el eje X negativo y el sur es el eje Y, la parte del eje Y negativa. Entonces Fabián camina, dice, 1 kilómetro hacia el oeste, es decir, se desplaza en este sentido. Y luego 5 kilómetros hacia el norte. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá se ubica la casa de Fabián. Adrián se desplaza 3 al este. 1, 2, 3. Y luego se desplaza 2 al norte. 1, 2. Este punto de acá corresponde a la casa de Adrián. Nuestro problema es determinar cuánta distancia existe entre la casa de Fabián y la casa de Adrián. Este es nuestro problema. ¿Okay? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para resolver este caso, que es lo que corresponde a nuestra habilidad. Recordemos que las coordenadas corresponderían en el plano cartesiano a menos 1,5 en la casa de Fabián y a 3,2 en la casa de Adrián. Si nosotros observamos el dibujo, podemos convenientemente formar un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que el teorema de Pitágoras, hasta lo que conocemos, se aplica en un triángulo rectángulo. Ocupamos los dos catetos, ocupamos la hipotenusa. Entonces podemos observar el dibujo y formar dos triángulos rectángulos. Podemos observar que aquí, si tomamos esta línea que va con negro, esta, de este punto hasta la casa de Fabián, la amarilla, se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Okay? También lo podemos obtener acá, donde va la línea punteada. Disculpen. Ok. Acá se nos forma
otro triángulo rectángulo. De hecho, voy a utilizar este triángulo para resolver el problema. ¿Por qué? Porque ya observé que en este triángulo, este segmento punteado que va por acá corresponde a un cateto. Este otro segmento punteado corresponde a otro cateto y la amarilla, que es nuestra interrogante, es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Qué tengo que observar o qué tengo que hacer ahora? Bueno, lograr determinar cuánto mide cada uno de esos catetos. Por ejemplo, vamos a verlo acá para sacar la proyección de la medida. Este cateto que va desde F hasta este punto que voy a llamar M, desde F hasta M, vemos que hay ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ir formando un triángulo. Los dibujos que se hagan acá son simples representaciones, entonces no vamos a ser tan exactos. Este cateto mide 4 unidades. Este otro cateto mide 1, 2, 3 unidades. Y aquí está la hipotenusa, que es lo que nosotros ocupamos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ya que tenemos el triángulo rectángulo, ya conocemos los dos catetos y hay que averiguar la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 9 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado es 9. Sumamos, esto nos da 25. Aplicamos raíz cuadrada en ambas partes y nos da que h es más menos 5. ¿Ok? Más menos 5. En este caso, como estamos hablando de una distancia, definimos que h es igual a 5. ¿Ok? Entonces, si tenemos que dar la solución de una u otra forma, si es escrita, entonces nos vamos a la pregunta: ¿a qué distancia se encuentra la casa de Adrián de la casa de Fabián? Y podemos ya responder que la distancia entre esas dos casas es de 5 kilómetros en este caso, porque la unidad a trabajar es esa. Ahí tenemos la respuesta a ese primer problema. ¿Qué pasa si se trabaja con el otro triángulo? La idea es la misma. Vamos con el segundo caso. Dadas las siguientes coordenadas de los vértices de un triángulo, estamos hablando de un triángulo, A 2,1, B 6,5, C 9,2. Clasifique el triángulo de acuerdo con la medida de sus ángulos y la medida de sus lados. Argumente su respuesta. Recordemos que los triángulos se pueden clasificar de dos formas, de acuerdo a sus ángulos. Lo podemos clasificar como rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Si lo vamos a clasificar de acuerdo a sus medidas, se puede clasificar en isósceles, en escaleno. ¿Ok? Esas clasificaciones ya ustedes las han estudiado. Lo pueden ir repasando, pueden buscar videos, etcétera, para que encuentren toda la clasificación. Ahí se mencionaron. Vamos a ubicar los puntos A 2,1. Por acá está A. Vamos a ubicar B 6,5. Por aquí está B 6,5. 2,1. 9,2 se ubica acá. ¿Ok? 9,2. Este punto es C. Aquí se observa el triángulo. Hay que unir esos segmentos. Ahí vamos con la más o menos configuración ahí, la del dibujillo un poco
perdido, pero es lo de menos. Intención es lo que cuenta. Ahí tenemos el triángulo. ¿Ok? Tenemos que clasificarlo de acuerdo a sus medidas y de acuerdo a sus lados. Lo que yo voy a hacer es aplicar la relación distancia entre esos pares ordenados. Vamos a aplicar la relación distancia. Recordémosla, la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, y1 menos y2 al cuadrado. Esta relación distancia entre puntos estaban en las guías anteriores, concepto ya estudiado, entonces no se nos va a complicar. Vamos a averiguar, vamos a determinar la distancia entre los puntos AB. En este caso, la raíz cuadrada vamos a iniciar con A, 2 menos 6 al cuadrado, más, vamos con 1, 1 menos 5 al cuadrado, y hacemos el proceso. 2 menos 6 al cuadrado más 1 menos 5 al cuadrado, y nos da 4, perdón, 4 raíz cuadrada de 2, que aproximadamente nos da 5,65. ¿Ok? Ahora vamos a determinar la distancia entre los puntos B y C. Vamos a iniciar con B. 6 menos 9 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado. Resolvemos. Siempre es importante ir comprobando. Sigan el video y vayan comprobando, vayan copiándolo en una hoja, en el cuadernito, donde ustedes puedan. Y vayan comprobándolo si es posible con la calculadora. No se queden solamente con lo que se ve, así es posible detectar en caso de que exista un error o algo, lo pueden verificar. ¿Ok? 4,24. Ahí tenemos la siguiente, la distancia entre B y C. Ahora vamos con la distancia entre A y C, o CA. La simbología en este caso, al ser un segmento, se puede nombrar de cualquiera de las dos formas. La raíz cuadrada vamos a iniciar con C, 9 menos 2 al cuadrado, 2 menos 1 al cuadrado. Resolvemos. Es importante ir completando los links que se agregan, que se envían por el grupo de WhatsApp, para ir llevando un control del avance de mi parte, un control del avance, y poder ir un poco más allá con los temas, poder trabajar algunos temas que sean nuevos, pero ocupo que avancen. Tenemos 7,7. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer el siguiente conversatorio. Vamos a analizar que las tres medidas nos dieron distinto. Tenemos que AB mide 5,65, tenemos que BC mide 4,24 y tenemos que AC mide 7,7. ¿Ok? Entonces,
Dice, de acuerdo a lo que miden sus lados, como son tres lados distintos, podemos clasificar este triángulo como un triángulo escaleno. ¿Ok? Es un triángulo escaleno. La definición de escaleno, triángulo escaleno, es aquel triángulo cuyos lados son distintos, los tres. ¿Ok? Ahora vamos a clasificar este triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos. Para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces ya sabemos, vamos a suponer acá que este 7,07 por lo que vemos sea la hipotenusa. Entonces tenemos acá 7,07 al cuadrado es igual a 5,65 al cuadrado más 4,24 al cuadrado. Acá vamos a resolver 7,07. Estamos trabajando con una aproximación. eh, Podemos utilizar la regla de redondeo. De hecho, aquí la vamos a usar ahora tal vez. 49,9. 5,65 al cuadrado más, vamos a hacer, no, hagámoslo todo de un solo tiro, 4,24 al cuadrado y nos da, bueno, no hace falta, cualquiera de los dos resultados con redondeo o sin redondeo nos da la interpretación. Vean que en este caso, al dar una igualdad, se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificar el triángulo como un triángulo rectángulo. ¿Ok? El triángulo rectángulo es el triángulo donde se aplica el teorema de Pitágoras. Es una forma de comprobarlo.